volumen 18, enero 28, 1926. Adán, después del pecado, hacía los mismos actos de antes, pero como se sustrajo de la voluntad suprema, estaban vacíos de sustancia de vida divina. Estaba pensando en el santo querer divino y pensaba entre mí. ¿Cómo pudo ser que Adán, después del pecado, habiendo roto su voluntad con la de Dios, perdió la fuerza, el dominio, y sus actos no eran tan agradables a Dios para formarle su delicia, mientras que Adán, antes de pecar, había hecho sus actos hacia Dios, los había aprendido? ¿Y por qué repitiéndolos después no sonaban con el mismo sonido? ¿No contenían la plenitud del amor divino y de la completa gloria de Dios? Ahora, mientras esto pensaba, mi amable Jesús se ha movido en mi interior y con una luz que me enviaba me ha dicho: Hija mía, antes que todo, Adán, antes de que se sustrajera de mi voluntad, era mi hijo, contenía por centro de su vida y de todos sus actos a mi voluntad. Por lo tanto, poseía una fuerza, un dominio, un atractivo todo divino. Por eso su respiro, su latido, sus actos, daban lo divino, todo su ser emanaba un perfume celestial que a todos nos atraía hacia él. Así que nos sentíamos heridos por todas partes por este Hijo, si respiraba, si hablaba, si obraba las cosas más inocentes, indiferentes y naturales, eran heridas de amor para nosotros, y nosotros, entreteniéndonos con Él, lo colmábamos siempre más de nuestros bienes, porque todo lo que hacía salía de un solo punto, el cual era nuestra voluntad. Por eso todo nos agradaba, no encontrábamos nada en que desagradarnos. Ahora, después del pecado, Adán descendió del estado de hijo y se redujo al estado de siervo, y en cuanto rompió con la voluntad suprema salió de él la fuerza divina, el dominio, el atractivo, el perfume celestial. Por eso sus actos, su ser, no daban ya lo divino, sino que se llenó de una sensación humana, que haciéndole perder el atractivo, no nos sentíamos más heridos, es más, nos poníamos a distancia, Él de nosotros y nosotros de Él. Nada dice el que Él repitiera los mismos actos que hacía antes de pecar, como en efecto los hacía. Pero ¿sabes tú qué son los actos de la criatura sin la plenitud de nuestra voluntad? Son como aquellos alimentos sin condimento y sin sustancia, que en vez de gustarlos, disgustan el paladar humano, así disgustan el paladar divino. Son como aquellos frutos no maduros, que no contienen ni dulzura ni sabor. Son como aquellas flores sin perfume. Son como aquellos vasos llenos, sí, pero de cosas viejas, frágiles y rotas. Todo esto puede servir a una estrecha necesidad del hombre y también como una sombra de la gloria de Dios, pero no a la felicidad y a todo el bienestar de la criatura y a la plenitud de la gloria de Dios. Por el contrario, ¿con qué gusto no se come un alimento bien condimentado y sustancioso? ¿Cómo refuerza a toda la persona? El solo perfume del condimento estimula el apetito y la avidez de comerlo. Y así Adán, antes de que pecara, con la sustancia de nuestra voluntad condimentaba todos sus actos, y por lo tanto, estimulaba el apetito de nuestro amor a tomar todos sus actos como el alimento más agradable para nosotros, y nosotros, en correspondencia, le dábamos nuestro alimento exquisito de nuestra voluntad. Pero después del pecado, pobrecito, perdió el camino directo de comunicación con su Creador, no reinaba más en él el puro amor. El amor fue dividido por el temor, por el miedo, y no conteniendo más el absoluto dominio de la suprema voluntad, sus actos de antes, hechos después del pecado, no tenían más aquel valor. Mucho más, pues toda la creación, incluido también el hombre, salió del eterno Creador, que es como fuente de vida, en la cual debían conservarse sólo con la vida de la divina voluntad. Todo debía estar basado en ella y esta base de divino querer debía conservar todas las cosas bellas, nobles, como habían salido de Dios, como de hecho están todas las cosas creadas. Tal como fueron creadas tales son, ninguna ha perdido nada de su origen, solo el hombre perdió la vida, la base, y por esto perdió su nobleza, la fuerza,
la semejanza con su Creador. Pero a pesar de todo esto, mi voluntad no dejó del todo al hombre, y no pudiéndole ser más fuente de vida y base que lo sostenía, porque él mismo se había sustraído de ella, se ofreció como medicina para hacer que no pereciera del todo. Así que mi voluntad es medicina, es salud, es conservación, es alimento, es vida, es plenitud de la más alta santidad, y según la quiera la criatura, ella se ofrece. Si la quiere como medicina, ella se ofrece para quitarle la fiebre de las pasiones, las debilidades de las impaciencias, los vértigos de la soberbia, el malestar de los apegos, y así de todo el resto de los males. Si la quiere como salud, ella se ofrece para conservarla sana, para liberarla de cualquier mal espiritual. Si la quiere como alimento, ella se da como alimento para hacerle desarrollar las fuerzas y hacerla crecer más en la santidad. Si la quiere como vida y como plenitud de santidad, oh, entonces mi voluntad hace fiesta, porque ve regresar al hombre al regazo de su origen, de donde salió, y se ofrece a darle la semejanza con su Creador, finalidad única de su creación. Mi voluntad jamás deja al hombre. Si lo dejara se resolvería en la nada, y si el hombre no se presta a hacerse hacer santo por mi voluntad, ella usa los modos al menos para salvarlo. Yo al oír esto decía entre mí, Jesús, amor mío, si tanto amas el que tu voluntad obre en la criatura, como en el acto en el cual tú la creaste, como si no hubiera habido ninguna rotura entre tu voluntad y la de la criatura, ¿por qué al venir a la tierra a redimirnos, no nos diste este gran bien? Que tu voluntad triunfante sobre todo nos pusiera en el orden de la creación, como salimos de las manos de nuestro Padre Celestial. Y Jesús saliendo de mi interior me estrechó toda a su corazón, y con ternura indecible me ha dicho, Hija mía, la finalidad primaria de mi venida a la tierra fue precisamente esto, que el hombre regresara al seno de mi querer, como salió de él cuando fue creado. Pero para hacer esto debí formar por medio de mi humanidad la raíz, el tronco, las ramas, las hojas, las flores de las cuales debían salir los frutos celestiales de mi querer. Nadie tiene el fruto sin el árbol. Este árbol fue regado por mi sangre, fue cultivado por mis penas, por mis suspiros y lágrimas. El sol que resplandeció sobre él fue solo el sol de mi voluntad. Por lo tanto, con toda certeza vendrán los frutos de mi querer. Pero para desear estos frutos, se debe conocer cuán preciosos son, el bien que aportan, las riquezas que producen. He aquí el porqué de las tantas manifestaciones que te he hecho de mi querer, porque el conocimiento llevará el deseo de comerlo, y cuando hayan saboreado qué significa vivir solo para hacer mi voluntad, si no todos, al menos en parte volverán sobre el camino de mi querer, las dos voluntades se darán el beso perenne. No habrá más lucha entre la voluntad humana y la del Creador, y mi redención, a los tantos frutos que ha dado, dará también el fruto del fiat voluntas tua, como en el cielo así en la tierra. Por eso sé tú la primera en tomar este fruto, y no quieras otro alimento ni otra vida que mi sola voluntad.